¿Cómo les va? Un nuevo episodio de AP Pensar con mucha información esta semana. Contarles en principio que el indicador que da cuenta de la media de casos, el promedio de la media de casos diarios, dio cuenta una reducción esta semana, estando después de haber llegado a los 31.416 casos la semana pasada. Esta semana se redujo una media de 30.425 casos de promedio diario, con un máximo de 35.355 casos que fueron los que dieron cuenta el día martes primero de esta semana. Por lo tanto, para tener una idea, bajamos luego de un crecimiento sostenido que a mediados de marzo nos tenían en 8.000 nuevos casos, una media de 8.000 nuevos casos diarios de promedio semanal. Cuando llegamos a los 23.000 de media fue cuando se hizo la primera reducción de circulación. Con eso se había bajado primero a 21.800, luego a 20.000. Cuando volvió a comenzar el crecimiento, se tomó esta última decisión de estos 9 días que hubo que estar en una especie de fase 1, que no fue tan así. De hecho, no hubo un cumplimiento tan marcado. A pesar de esto, se nota esta reducción. Técnicamente habría que esperar la semana que viene, porque como ya les he explicado en otros episodios, no es tan rápida por la ventana de casos, de contagios, etc. Hay que esperar 15 días más o menos para ver el resultado de todo tipo de estas decisiones epidemiológicas. Por lo tanto, habría que esperar la semana que viene para ver si se sigue bajando la cantidad de casos por estos 9 días que estuvo esta decisión de cerrar, sumado claramente los fines de semana. De hecho, este fin de semana también existían las mismas restricciones que en la semana anterior de los 9 días. Pero bueno, hay que esperar. Pero sí dar cuenta de que se empiezan a ver estas reducciones. Ahora, claramente, y como siempre les digo, a uno le parece escasa. ¿Por qué? Porque cuando vemos la situación de las internaciones en camas de unidad de terapia intensiva, tenemos que ver cómo a nivel nacional siguen creciendo. Al día de hoy estamos en el 78.2% de la capacidad de UTI nacional. Se redujo un poquito en la provincia de Buenos Aires, de 76.6 a 75.7. Igual claramente cuando se está arriba de los 70% es un estado de alarma. A nivel de Bahía Blanca, que muchos de los que nos siguen es lo que más interesa, se redujo del 80% que estábamos el domingo pasado al 72%. Pero le voy a dar, porque a veces estos valores de porcentajes a veces hacen perder cierta noción. Entonces le voy a dar algunos datos bien precisos. Al día de hoy, ocupadas, tenemos 7.668 camas de terapia intensiva ocupadas. 30 menos que ayer, sí, 30 menos que ayer, pero 4.040 camas más ocupadas que hace 2 meses. Está claro el número que estoy diciendo. Estoy diciendo que en 2 meses se ocupó 4.040 camas de terapia intensiva. Y si se quieren, para tomar dimensión, le doy otro dato más. En el momento más crítico de la primera ola, el año pasado, la capacidad total ocupada de cama de terapia intensiva era de 4.816. Lo que daría cuenta que el momento más crítico de la primera ola acumulado es lo que se incrementó en estos últimos 2 meses. Casi. Y al día de hoy, con 7.668 camas ocupadas, estamos hablando de 2.852 camas más que en el momento más crítico del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Se está mejor en datos absolutos, pero es muy importante la conciencia de cada uno y cada una de ustedes, porque como siempre explicamos, se pueden hacer muchos desarrollos científicos para
para tratar, para curar la enfermedad. Se puede haber desarrollado mucho más rápido que en otros casos, que con otros virus, las vacunas. En menos de un año tener la vacuna y ya empezar a inocularlas, y vamos a dar cuenta de lo que se logró con eso. Pero en la relación directa entre cantidad de casos y letalidad, lo que genera fallecidos, se puede reducir, pero también hay una consecuencia. Cuanto más casos hay, cuanto más confirmados hay, eso va a dar cuenta de una mayor cantidad de fallecidos. Es una condición sine qua non. Por lo tanto, es importante. Sobre eso la única forma, y lo demostró el mundo, son las restricciones, falta de circulación. Y entonces también apelar a la madurez de la ciudadanía. No hace falta que esté un policía para controlar, no hace falta que estén pidiendo un certificado. Cada uno salga cuando es necesario y que no quede otra opción. Pero si no, tratemos de achicar. Cuando salimos a hacer compras, no salgamos todos los días. Juntemos todas las compras para un solo momento, hacer las compras en un momento que haya menos gente circulando, y tratar de tomar esos cuidados. Es para bien de cada uno de nosotros, pero también pensando en el resto. Siempre recordar, es cierto que los fallecidos son los grupos etarios más grandes. Al día de hoy se está achicando por el efecto de la vacuna, pero al día de hoy estamos hablando que en el grupo etario de más de 60 años representan más del 80% de los fallecidos hasta el momento. Pero cuidado, porque como siempre digo, en el grupo etario que va de los 20 a los 50 años representan el 63% de los contagiados, ¿sí? Y si tenemos en cuenta que de ese grupo etario que el 63% se contagia, o mejor dicho, el 63% de los contagiados representa ese grupo etario, representan también casi el 7% de los fallecidos. O sea que el riesgo existe. No es que cuando uno es más joven se contagie y no pasa nada. Hay un riesgo de que termine en fallecimiento. Entonces siempre uno tiene que insistir en esto, en cuidarse. Luego, en el devenir, sí, hay un dato positivo también, otro dato positivo. En Argentina, los porcentajes, el desagregado que siempre suelo hacer de casos activos, se redujo del 10.07 que teníamos a nivel nacional la semana pasada, se redujo al 9.45. Y otro gran dato que yo sigo, y los que siguen este espacio saben que vengo hablando mucho de esto, se sigue reduciendo la tasa de letalidad. Llegamos a estar en 3 puntos de letalidad, hoy estamos en 2.05, seguimos por debajo de la media mundial que aumentó esta semana. La semana pasada era de 2.08 y esta semana a nivel mundial aumentó a 2.15, y en Argentina se sigue reduciendo a 2.05. Por lo tanto, de cada 100 personas que se contagian, solamente 2 fallecen. Dato importantísimo en este momento de crisis de segunda ola en el que estamos. A nivel nacional, también hacia adentro, hacia el país, decir que se redujo la cantidad de jurisdicciones que están en alto riesgo sanitario. La semana pasada teníamos 18 de las 24 jurisdicciones del país en alto riesgo sanitario. En este caso son 13. Recordemos que para que esté en alto riesgo sanitario deben estar tanto la variable incidencia como la variable razón por encima de lo permitido. Por lo tanto, en este caso tenemos las 24 jurisdicciones están por encima de lo indicado en cuanto a incidencia, pero en cuanto a la variable razón, solamente, como les decía, son 13 jurisdicciones. A nivel regional, también apelo a la memoria de los que nos vienen siguiendo, decirles, ¿se acuerdan que cuando me preguntaba Matías qué pasaba? Y yo le decía que me preocupaba la situación de Perú, que venía creciendo, a lo mejor no en la tapa de los diarios, porque el número absoluto no era tan grande como para compararse con el número absoluto de Brasil, pero sí en los porcentajes, y terminó explotando de alguna manera esta olla de presión, y terminó saltando que no estaban pasando toda la cantidad de fallecidos, etc. Se cargaron esta semana todos los fallecidos juntos, y eso hizo que Perú hoy tenga la tasa de letalidad más alta del mundo, superó a la de México con 9.42. Recuerden, comparemos con Argentina también. Digo, cuando muchos intentan indicar como que estamos somos el peor país del mundo, hay países como México, como Perú, que tienen una letalidad 4 veces más. Por lo tanto, la cantidad de fallecidos también es 4 veces más, ¿sí? Así que bueno, decir esta situación de Perú,
que preocupa. En el caso de Paraguay también pasa, es otro país que también tiene indicadores preocupantes por el crecimiento. Insisto, a lo mejor como el dato total, porque la población es más baja, entonces no asusta en el número absoluto, pero en porcentaje sí. El 15.39% tiene de casos activos. Luego Uruguay, si bien hoy en día, en la foto de hoy, muestra que es otro país que tiene un porcentaje de activos importante, pero está en reducción. Hoy en día tiene el 11.73 de activos, pero viene en reducción, por la semana pasada era de 12.55 y el resto de los países en general, algunos suben o bajan un poquito. En el comparativo que solemos hacer siempre entre la situación del país, la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca, contarles que en el desagregado de casos, la tasa de porcentaje de activos a nivel nacional, como les decía, es de 9.45, mientras en la provincia de Buenos Aires es de 9.38 y en Bahía Blanca es de 13.68. La tasa de letalidad, el porcentaje de letalidad es de 2.05 a nivel Argentina, de 2.49 en la sumatoria de toda la provincia de Buenos Aires y de 1.90 en Bahía Blanca. Cuando vemos el devenir de Bahía Blanca, encontramos que la semana pasada era de 14.33 el porcentaje de activos, por lo tanto con el 13.68 de esta semana se redujo un poco, la tasa de letalidad se mantiene por segunda semana consecutiva en 1.90. Ahora sí, vamos a las noticias que hacen a la vacunación, la campaña de vacunación que sigue incrementándose, que es muy importante. Ya es el 23.50% de la población argentina recibió aunque sea una dosis, y si esto lo comparamos con el nivel mundial, a nivel mundial la media indica que el 11.22% de la población mundial recibió una dosis. En Argentina también, para los que dicen que vamos lento con la vacunación, que no hay vacunación, que se está matando gente, es el 23.5%, 50% de la población recibió al menos una dosis. Esto es muy importante, y en el desagregado por grupo etario, de decir, por ejemplo, que esto es más importante, en el grupo de riesgo, que es más de 60 años, decir que en el grupo de 70 a 79 años, el 89.2% de la población ya está vacunada. En el grupo más grande, de más de 80 años, en el 80.2%, y en el grupo de 60 a 69 años, el 84.8%. Como verán, de más de 60 años, en todos los grupos etarios están por encima del 80% ya vacunados. Se empezó a extender ahora a un grupo etario un poco más bajo, que es de 50 a 60 años. En este grupo ya llevan vacunados el casi 41%. Datos más allá de números a tener en cuenta: la vacunación masiva en mayores de 60 años salva miles de vidas. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho muchas veces. Bueno, les voy a dar un dato que me parece interesante para compartirles. Recordarán que hace unos programas atrás habíamos entrevistado a un bioinformático que daba cuenta de lo que nos permite la bioinformática hacer cálculos proyectuales, y en este caso se hizo un estudio sobre este último periodo de marzo a mayo, que es cuando más se vacunó en el país a este grupo etario. ¿Saben cuántas vidas se salvaron en Argentina? Se calcula como mínimo se salvaron 6.000 vidas que hubieran fallecido en estos meses si no estarían vacunadas la cantidad de personas vacunadas. Se calcula que hubieran sido 70 muertes más por día en el periodo marzo-mayo. Fíjense, la vacuna salva vidas, por eso es importante vacunarse. Y con respecto a esto, una noticia que es importante contarles, que la provincia de Buenos Aires acaba de enviar en estas horas, en estas últimas horas, más de 400.000 turnos. Por lo tanto, como siempre decimos, estar atentos, mail, celular, aplicación, a ver si les llegó su turno. Igual, más allá de esto, otro dato que veníamos siempre charlando en este espacio era que se llegó a este 89% de vacunados en nuestros mayores, pero el problema era qué pasaba con este 11% que a lo mejor, porque no tienen los elementos tecnológicos para las aplicaciones, etcétera, no se estaban vacunando. Ante esta situación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que anunció fue que toda persona de más de 70 años
que no haya recibido la primera dosis hasta el momento puede ir sin turno a cualquier centro vacunatorio con su DNI y será de esta manera vacunada para que tenga esta primera dosis. Y sobre esto quiero también comentarles otro estudio que se hizo, que también es importante. Mucho se ha discutido sobre la importancia o la vigencia de dar solamente la primera dosis en principio, teniendo en cuenta que a su vez la decisión del país es dar las 2 dosis, pero sí diferir la segunda dosis para que haya más gente con primera dosis. Bueno, la primera vez que se hace un estudio fuera de Rusia sobre una muestra de vacunados con primera dosis de Sputnik V. En la provincia de Buenos Aires se hizo este muestreo. Y el dato que arroja es que el 78.6% fue la eficacia que tuvo la primera dosis, demostrando también que el 84.7% evitó la posibilidad de fallecimiento y el 87.6% abordar la enfermedad de una manera grave. Y dense en cuenta que estos valores están por encima que los valores que arrojan otras vacunas con 2 dosis. Entonces, tienen que creer que todas las decisiones que se toman epidemiológicas están estudiadas científicamente, no están tomadas porque sí. Por lo tanto, ustedes como ciudadanos y ciudadanas tienen que estar tranquilos, vacunarse, cuidarse, que la idea es que todos estemos bien y salir de la mejor manera a atravesar esta pandemia. Otro dato también importante que da cuenta del crecimiento de la campaña de vacunación, siempre les venía contándoles que veníamos a una media de 1 millón de vacunas inoculadas por semana. Esta semana se inoculó casi el doble, 1.758.118 dosis de vacuna. Increíble cómo viene creciendo la proyección de vacunación. Y para esto también dar cuenta de las vacunas que llegan. Esta semana llegaron, por un lado, 818.150 dosis de primera dosis de Sputnik y llegaron también 2.148.600 dosis de la AstraZeneca Covishield. Con esto llegamos a tener 18 millones y medio de vacunas en la Argentina. Un montón. Argentina se encuentra en este momento entre los primeros países, está 20º en el mundo en cantidad de dosis recibidas, se encuentra cuarto en la región con mayor cantidad de dosis recibidas. Como les decía, hay que confiar, se están haciendo bien las cosas. Y también a nivel noticia decir que el día de hoy, domingo, salió un avión hacia Rusia para buscar otras 100.000 primeras dosis, 400.000 segundas dosis de Sputnik, pero algo más importante todavía. Van a traer en este vuelo los antígenos para producir la vacuna Sputnik V en Argentina. Esto es importantísimo también porque imagínense la logística, ya no va a hacer falta ir hasta Rusia a buscar las vacunas, sino que las vamos a estar produciendo en el país con la importancia que esto genera. El laboratorio Richmond ya anunció que el objetivo es desarrollar 500.000 dosis por semana cuando tenga este principio activo. Hago una aclaración, solamente no es muy importante, pero sí decirla para evitar confusiones. Algunos hablan de Sputnik V, otros de Sputnik Vida. En este caso, mientras que se produzca en Argentina con estos antígenos que llegan de Rusia, se sigue llamando Sputnik V, porque se usa el principio activo que llega de Rusia. Cuando se empieza a producir totalmente la vacuna en Argentina, es que va a tener ese nombre de Sputnik Vida. Solamente una aclaración. Y otro buen dato a nivel vacunas, contarles que además de la CanSino que anuncié el domingo pasado, que se hizo un convenio para recibir también estas vacunas, ahora estos días la provincia de Buenos Aires, apelando a esta normativa de que cada jurisdicción más allá de nación podía generar sus contratos con vacunas, anunció el convenio con Covaxin, una vacuna india que tiene el 81% de efectividad, o sea que estamos también entre las vacunas con mayor eficacia de las que existen en el mundo. En principio es por 10 millones de dosis y con la posibilidad de ampliar a 5 millones más de dosis. Aclarar en este caso que
por un lado, esto no es inmediato que van a llegar estas vacunas. ¿Por qué? Porque por un lado tiene que liberarse de India que permitan la exportación de vacunas, y mientras tanto el ANMAT está haciendo todos los trámites de aprobación de esta vacuna. Sin más, recordarles, como siempre les digo, cuídense, usar barbijo al salir de sus casas, circulación de aire en colectivos, en lugares cerrados, mantener los 2 metros de distancias y sean cuidadosos de los lugares que utilizan para informarse, porque una sociedad informada es una sociedad empoderada. Muy buena semana para todos.